Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, cuéntenme, de qué país me ven y a qué hora, déjenmelo en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca olvidaré la noche en que conocí a Mariana. Fue en un pueblo perdido en las montañas de México, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las sombras de la noche escondían secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada, y las calles empedradas resonaban con el eco de pasos que nunca lograba ver. Pero esa noche, todo cambió. Esa noche, escuché por primera vez el nombre de Mariana, y su historia me persiguió como una maldición. Todo comenzó en una pequeña cantina al borde del pueblo, un lugar donde los lugareños se reunían para beber y compartir historias. Yo estaba sentado en un rincón, observando a la gente, cuando un hombre mayor, de rostro curtido y ojos profundos, se acercó a mi mesa. «Eres forastero, ¿verdad?», me preguntó con una voz áspera que parecía cargar con el peso de mis secretos. Asentí, y él se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Entonces, déjame contarte algo que nunca olvidarás», dijo, y comenzó a narrar la historia de Mariana. Mariana era una joven hermosa, de cabello negro como la noche y ojos que parecían reflejar el fuego del infierno. Vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo, una casa que todos evitaban porque decían que estaba maldita. Pero Mariana no parecía importarle. Ella era diferente, misteriosa, y siempre llevaba consigo un aura de peligro que atraía a los hombres como polillas a una llama. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse demasiado, porque corría el rumor de que Mariana había hecho un pacto con el diablo. El hombre me contó que, años atrás, Mariana había estado enamorada de un joven llamado Alejandro. Él era el hijo del dueño de la hacienda más grande de la región, y aunque ambos se amaban, la familia de Alejandro nunca habría permitido que se casara con una muchacha pobre como Mariana. Desesperada, Mariana acudió a una bruja que vivía en las montañas, una mujer conocida por sus poderes oscuros. La bruja le dijo que podía ayudarla, pero a un precio muy alto, su alma. Mariana, cegada por el amor, aceptó sin dudarlo. La bruja le dio un amuleto, un pequeño dije de plata con un símbolo que nadie podía descifrar. «Llévalo siempre contigo», le dijo, «y tu deseo se cumplirá». Mariana obedeció, y al poco tiempo, Alejandro cayó enfermo. Nadie sabía qué le pasaba, pero su salud se deterioraba rápidamente. Los médicos no encontraban explicación, y su familia estaba desesperada. Finalmente, Alejandro murió, y en su lecho de muerte, le confesó a su padre que había soñado con Mariana, que ella lo llamaba desde un lugar oscuro y frío. El hombre que me contaba la historia hizo una pausa y tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. «Pero eso no es todo», dijo. Después de la muerte de Alejandro, Mariana desapareció. Nadie supo qué pasó con ella, pero comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Animales aparecían muertos, con marcas de garras en sus cuerpos. Las noches se volvieron más frías, y la gente comenzó a escuchar risas en la oscuridad, risas que no pertenecían a ningún ser humano. Me estremecí al escuchar sus palabras, pero no podía dejar de preguntarme qué había pasado con Mariana. El hombre pareció leer mi mente y continuó. Unos meses después, un grupo de hombres valientes decidió ir a la casa de Mariana para averiguar qué estaba pasando. Lo que encontraron allí los dejó traumatizados para siempre. La casa estaba vacía, pero en el sótano había un altar cubierto de velas negras y símbolos extraños. En el centro del altar había una figura que parecía estar hecha de sombras. Y entonces, la figura se movió. El hombre se detuvo de nuevo, y esta vez noté que sus manos temblaban ligeramente. La figura se acercó a ellos, y aunque no podían ver su rostro,
sentían una presencia maligna que los envolvía. Uno de los hombres gritó, y todos salieron corriendo. Nunca volvieron a hablar de lo que vieron, pero desde entonces, la casa de Mariana ha estado abandonada. Dicen que si te acercas demasiado, puedes escuchar su risa, y si miras por las ventanas, verás su sombra moviéndose en la oscuridad. Terminó su historia y se levantó de la mesa sin decir una palabra más. Yo me quedé allí, con la mente llena de preguntas y un miedo que no podía explicar. Pero algo me decía que esta no era el final de la historia de Mariana. Algo me decía que ella todavía estaba allí, esperando en la oscuridad, esperando a que alguien se atreviera a buscarla. Y así, decidí hacerlo. Decidí ir a la casa de Mariana, a enfrentar los secretos que escondía, a descubrir la verdad detrás de la novia del diablo. La noche en que decidí ir a la casa de Mariana era fría y silenciosa, como si el propio pueblo supiera lo que estaba a punto de hacer y hubiera decidido contener la respiración. Caminé por las calles desiertas, con solo la luz de la luna para guiarme. Cada paso que daba resonaba en mi mente, como si el eco me advirtiera que no siguiera adelante. Pero no podía detenerme. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujaba hacia adelante, hacia la casa que todos evitaban, hacia el lugar donde Mariana había sellado su destino. La casa estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles cuyas ramas parecían querer atrapar a cualquiera que se acercara. Las ventanas estaban rotas, y la puerta principal colgaba de un solo gozne, crujiendo con el viento. Tomé una linterna que había traído conmigo y encendí la luz, iluminando el camino hacia el interior. El aire dentro de la casa era pesado, como si las paredes respiraran, y el olor a moho y podredumbre era insoportable. Pero lo peor era el silencio, un silencio que parecía gritar. Avancé con cuidado, pisando tablas sueltas que crujían bajo mis pies. La linterna iluminaba fragmentos de la casa, muebles cubiertos de polvo, retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirme, y paredes llenas de grietas que formaban patrones extraños, como si alguien hubiera intentado escribir algo en ellas. Pero no había rastro de Mariana, ni de nadie más. Hasta que llegué al sótano. La puerta del sótano estaba entreabierta, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando la abrí por completo. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso, y el aire se volvió más frío a medida que descendía. La linterna iluminó el espacio, revelando un altar en el centro de la habitación, tal como el hombre en la cantina había descrito. Velas negras, ya consumidas, rodeaban el altar, y en el centro había un amuleto de plata, el mismo que Mariana había llevado consigo. Pero lo que más me llamó la atención fue la figura que estaba de pie frente al altar. Era una sombra, una figura oscura que no parecía tener forma definida. No podía ver su rostro, pero sentí que me observaba, que me estudiaba. El miedo me paralizó, pero no podía apartar la mirada. La figura se movió, acercándose lentamente, y entonces escuché una voz que no provenía de ningún lugar en particular, pero que resonaba en mi mente como un eco. «Viniste a buscarme», dijo la voz, suave pero llena de malicia. Era la voz de una mujer, pero no era humana. Era demasiado perfecta, demasiado seductora y al mismo tiempo aterradora. «Mariana», logré balbucear, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa. La figura se rió, una risa que heló mi sangre. «Mariana ya no está aquí», dijo. Ella cumplió su parte del trato, y ahora soy yo quien habita este lugar. La sombra se acercó más, y pude sentir su presencia, una energía oscura que me envolvía, que intentaba penetrar en mi mente. «¿Quieres saber la verdad?», susurró la voz. «¿Quieres saber lo que le pasó a Mariana?». No pude responder. Mis piernas temblaban, y sentí que me iba a desmayar. Pero la figura continuó, como si no necesitara mi respuesta. «Mariana pensó que podía engañar al diablo», dijo. «Creía que podía usar su poder para conseguir lo que quería y luego escapar. Pero el diablo no se deja engañar tan fácilmente. Cuando Alejandro murió, Mariana intentó romper el pacto, pero ya era demasiado tarde.
El diablo la reclamó, y ahora su alma pertenece a él. La voz se volvió más fuerte, más intensa, y la sombra comenzó a tomar forma. Vi una figura femenina, con cabello negro y ojos que brillaban como brasas. Era Mariana, pero no era la Mariana que el hombre en la cantina había descrito. Esta Mariana era algo más, algo que ya no era humana. ¿Y sabes qué es lo peor?, susurró, acercándose tanto que podía sentir su aliento frío en mi rostro. Ella no está sola. Hay otros, muchos otros, que han caído en la misma trampa. Y tú podrías ser el siguiente. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Grité y corrí hacia las escaleras, subiendo los peldaños de 2 en 2, sin importarme si me caía. La risa de Mariana resonaba a mis espaldas, una risa que parecía perseguirme, que parecía decirme que no importaba cuánto corriera, nunca escaparía. Salí de la casa y corrí por las calles del pueblo, sin detenerme hasta que llegué a mi habitación en la posada. Me encerré con llave y me senté en la cama, temblando, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero no lo era. Lo que había visto, lo que había escuchado, era real. Mariana, o lo que quedaba de ella, todavía estaba allí, en esa casa maldita, esperando a su próxima víctima. Y aunque juré nunca volver, sé que su historia no ha terminado.